Hola, hola. Bien, en esta clase vamos a ver un poco de leyes de Newton, repaso de leyes de Newton, y también la segunda parte va a ser de tierra, la primera parte de tierra. Y vamos a tener varias clases de tierra, que es un eje completo de energía y tierra. Entonces, estos problemas que vamos a ver aquí en el PowerPoint son los mismos que ustedes tienen en la guía. Así que, bueno, acá están los contenidos, ¿cierto? Ejercitación de leyes de Newton, ver cómo un poco de la formación de la Tierra, sus capas, y algo de movimiento de la Tierra y de la Luna, y también algo de eclipse. Y hay cosas que ya no están en la prueba PAES, por ejemplo, no le dan tanto énfasis a lo que es macrocosmos, es decir, no he visto últimamente preguntas de leyes de Kepler, ni tampoco preguntas así como de cosmología, sino que son preguntas más de microcosmos, como más de Tierra hacia adentro, como de la atmósfera hacia adentro, una cosa así. Ya. Entonces, veamos algunos problemas de leyes de Newton. Dice aquí, a un bloque en reposo de 50 kilogramos se le aplica una fuerza de 50 newton. Si no hay roce con el suelo, ¿en cuánto tiempo recorre 2 metros? Fíjate que acá la pregunta está mezclando dos cosas. Está mezclando mecánica, la parte de calcular aceleraciones, todo eso, con la segunda ley de Newton, más viene como un segundo problema que tiene que ver con cinemática. ¿Ya? Generalmente cuando uno está en cinemática le da la aceleración, la rapidez y uno saca ciertas cosas, por el tiempo o lo que le pregunte. Pero acá está yendo un poco antes, es decir, me está dando la fuerza que provoca que se mueva, ¿cierto? Está en reposo, entonces ahí tenemos un dato que parte con velocidad inicial cero, me dan la masa y me dan la fuerza aplicada. Y supuestamente esa fuerza hay que suponer que es como una fuerza horizontal, ¿cierto? No hay roce con el suelo, entiende que esa fuerza tiene que ser horizontal. Entonces yo saco la aceleración. La aceleración la saco de la segunda ley de Newton, suponiendo que es como la única fuerza aplicada, va a ser entonces la aceleración fuerza dividido en masa. Sabemos que si dividimos Newton entre kilogramos, me da metro partido por segundo cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración y ya se acabó la parte mecánica del problema. Ahora viene netamente algo cinemático. ¿Sí? Desde la cinemática vamos a fijarnos que es un movimiento acelerado, porque parte del reposo, ¿cierto? Cambia su rapidez y en todo ese tiempo que va a transcurrir va a recorrer una distancia de 2 metros, ¿cierto? Entonces me preguntan el tiempo. Tengo que ver de dónde saco el tiempo. Entonces yo puedo tomar la ecuación. ¿Se acuerdan que teníamos nosotros esta ecuación que era x igual a x sub cero más la rapidez inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado? Estamos utilizando esa. Entonces, como parte desde el origen, yo puedo decir que el origen justo está donde parte el vehículo, esto va a ser cero. Como dicen que parte en reposo, esto también es cero. Y al final, esta X que está acá, que es la posición en función del tiempo, va a ser la distancia. Por eso me queda la fórmula reducida de esta manera, ¿ya? Pero hay que recordar entonces que viene desde acá. Y ahí viene. Y yo puedo despejar el tiempo inmediatamente de aquí, ¿cierto? Pasaría el 2 multiplicando, ¿cierto? Y la aceleración la paso dividiendo. Eso sería igual a t cuadrado. Y después si quiero sacar el tiempo, basta que yo saque la raíz cuadrada. Por eso quedó esta fórmula. Es decir, no es una ecuación nueva. Es simplemente tomar la que teníamos de movimiento acelerado, ¿cierto? Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tomar esa ecuación de la posición en función del tiempo y hacerle ciertos arreglos bajo las condiciones que se dan de que parte del reposo, además parte del origen, entonces tu distancia recorrida va a ser igual a la posición. Eso como uno lo hace de esa manera para que sea más fácil. Y ahora basta que yo reemplace los datos. Me dio 2 segundos y ahí terminé. Eso es todo. ¿Ya? Eso está como para un problema PAES, donde estoy considerando el temario. El temario dice que se van a preguntar leyes de Newton y también movimientos con rapidez constante y con aceleración constante. ¿Alguna duda de eso? ¿No? Ya. No, profe. Así que hay que tener claras las ecuaciones de cada movimiento. Ahora veamos el siguiente. El siguiente problema dice, a ver, me salté no, viene inmediatamente así.
Dice, la fuerza entre dos planetas es F. Si la distancia que los separa se divide por 2, la fuerza entre ellos C. Entonces hay que ver qué pasa con la fuerza. Inicialmente teníamos esta fuerza desde el inicio. En el inicio se tiene esa fuerza entre los dos cuerpos. Entonces tengo una masa uno, una masa 2 y tengo una cierta distancia entre ellos. Ya, esa distancia, uno podría decir, bueno, parte de la distancia desde el centro del planeta o desde la superficie. Ahí eso no es tan importante. Ya, sé que hay una distancia que los separa nomás, ¿cierto? Distancia R, ¿sí? Esa es la que está acá al cuadrado. Las masas no las tengo, no tengo la distancia. Entonces yo parto con esta ecuación, que es la ecuación de la ley de gravitación universal. Ah, ¿me escuchan ahí bien o no? Se cayó el internet, parece, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, esta es mi ecuación de ley de gravitación universal, ¿no es cierto? Entonces supongo que la masa de un planeta es m1, la masa de otro planeta es m2, la distancia que me dan es r, porque no lo dicen en el enunciado, pero yo estoy colocando esas variables. La fuerza F sí que me la dan, ¿ya? Y luego me dicen que esta distancia se divide por 2, o sea, voy a hacer ahora un nuevo caso. Este es como un nuevo caso. El nuevo caso voy a calcular una nueva fuerza, por eso acá le coloqué F', ¿cierto? Porque es una nueva fuerza, ¿ya? A todo esto, lo que me faltó decir, aunque ya lo vimos como materia, es que esta constante G no va a cambiar, pues es la constante de Newton, la constante de gravitación universal, y no la vamos a desarrollar en cuanto a su forma numérica, vamos a usar como G nomás, ¿sí? O sea, hay que ver qué le pasa a esta nueva fuerza, si es la misma que teníamos al principio, si cambia multiplicándose por 2 se divide por 2 eso es que hay que ver. Entonces, lo que estamos haciendo acá, en esta nueva fuerza, es tomar esta distancia R y dividirla por 2. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, al dividirla por 2, yo reemplazo acá y me quedo R medio. La masa quedó igual, de M1 y de M2 quedaron igual, la G también quedó igual, solo hubo un cambio en la masa. Y ahora debo desarrollar eso solamente desde el punto de vista algebraico, ¿cierto? Desde el punto de vista algebraico tengo que seguir arreglando esto. Y ahora, si yo elevo al cuadrado, R medio, me va a quedar R cuarto. Entonces yo tengo que hacer que aparezca de alguna manera la ecuación original. Tengo que hacer que aparezca esto. ¿Y dónde aparece eso? Bueno, como les decía, este R cuarto, este cuarto pasa para arriba. ¿Esto por qué estamos haciendo esto? Uno partido por un cuarto. O sea, al final eso es 4. De ahí que aparece este 4 arriba. Entonces, todo esto que está acá, sin incluir el 4 es la fuerza original, es la fuerza inicial. Entonces, ¿qué le pasó a la fuerza? Se cuadruplicó, ¿cierto? Se multiplicó por 4. ¿Y eso por qué? Porque los planetas estaban más juntos. ¿Cierto? Entonces eso podría ser, la alternativa va a decir, aumenta el doble, aumenta 4 veces, entonces aquí aumenta 4 veces. Esa es lo que habría que decir, se multiplica por 4. No se le suma 4, porque se dicen aumenta en 4, es que estamos aumentando en 4 unidades. Sería así, sería F más 4. A eso no. Porque eso cuando se usa la palabra aumenta en 4 unidades. Es otra cosa. Aquí estamos multiplicando por 4. ¿Por qué? Porque la distancia se dividió por 2. ¿Alguna duda de ello, no? ¿No? Ya. Recuerden que este problema, la variante que puede tener, tanto en la prueba de matemática como en la prueba de física, es que van a cambiar la ecuación, pero puede ser el mismo análisis. Es decir, por ejemplo, que a ustedes le dan, puede ser, por ejemplo, imagínense que tienen esta fórmula, ¿cierto? F igual a m por a, ¿cierto? Segunda ley de Newton. Y me dicen, calcule la nueva fuerza tal que la masa se triplica y la aceleración ahora es la sexta parte. ¿Qué le pasa a la nueva fuerza? Bueno, simplifico acá, m con el 6 me queda 2 y me queda
MA partido por 2. Pero ¿qué era MA? Era la fuerza original. Pues entonces me quedó la fuerza original dividido por 2. Entonces tengo que hacer que aparezca la fórmula original. Entonces, ¿qué le pasó a la fuerza nueva? La fuerza nueva se dividió por 2. O sea, es la fuerza anterior, original, y se divide por 2. O sea, la fuerza se divide por 2. Eso hay que decir, ¿eh? Al triplicar la masa y la aceleración disminuirla a la sexta parte. ¿Ya? Ese análisis podríamos hacer con cada ecuación que nos den. Incluso en matemáticas lo pueden hacer con volúmenes. Lo han hecho estas veces. Ya voy a pasar al siguiente. Ahí se cuadruplica. Problema 3. Dice, un auto de 150 kilogramos choca con una pared ejerciendo 1500 newtons sobre ella. ¿Qué aceleración llevaba? Entonces, de nuevo tengo que utilizar solamente la segunda ley de Newton. O sea, F igual m por A, despejo la aceleración y tengo que hacer ese cálculo. Simplemente hacer la división, me queda 2 metros partido por segundo cuadrado. Y ahí tendría que marcar la alternativa correspondiente. Pero no es tan difícil. Solamente saber bien las ecuaciones en este caso y pensar que estamos trabajando con un problema de tipo horizontal. O sea, la fuerza que ejerce sobre la pared la ejerce de forma horizontal. Porque si nosotros suponemos que choca de otra forma, como de forma oblicua, y ahí cambia, porque habría que hacer un análisis de otro tipo, ¿cierto? Como el que viene ahora. Cuando hay fuerzas oblicuas, yo tengo que aplicar trigonometría. Y esa es la parte difícil que yo no estoy seguro si va a entrar en la prueba PAES. ¿Por qué? Porque puede ser que sí consideren utilizar el seno o el coseno, pero también puede ser que no. O sea, pero es mejor saberlo. Se miren, aquí dice en la figura la fuerza resultante sobre el objeto es, ya. Y aquí me están dando F1 que son 5 newton y F2 que son 8 newton. Esa es la magnitud de las fuerzas. Pero estas fuerzas forman ciertos ángulos con respecto al eje X. Entonces uno podría decir, puedo repetir acá esta F2 y puedo repetir la F1. Entonces yo sé que la resultante va a estar dada por esta diagonal, ¿cierto? Esa va a ser mi resultante. Pero esa resultante no es llegar y sumar 8 con el 5, ¿cierto? Porque depende de los ángulos que se formen. Entonces, no es llegar y sumar. Ya, hay que tener cuidado ahí cómo calcular esa R. Y hay varias formas. Una manera que podría quizás sacarlo uno sería utilizar el teorema del coseno o ley de los senos. Hay que ver qué me sirve ahí, ¿cierto? Lo que yo elegí en este caso fue hacer una descomposición de forma ortogonal de las fuerzas. Entonces, sabemos que 8 newton y 5 newton son las magnitudes de las fuerzas, pero voy a descomponerlo en forma ortogonal. O sea, esta F1 la puedo descomponer así, y la otra F2 también puedo ver la componente que tiene. O sea, esta es lo que está con rojo es la componente coseno del, de la fuerza F2, y la componente que está con verde ahí abajo, ¿cierto? Esa es la componente o coseno de F1, ¿eh? Y van en dirección X. Entonces, esas deberían sumarse, ¿sí? Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, lo que está con rojo, ¿cierto? Ese vector con rojo sería 8 coseno de 60. ¿Sí? Porque es la componente que es adyacente a este ángulo, ¿cierto? De 60 grados. Y tengo que sumar 5 coseno de 45. ¿Sí? Ambos valores son positivos, van en la dirección positiva de X. Se suman, ¿ya? Coseno de 60 vale 0,5, coseno de 45 vale raíz 2 medios, y después se suman y queda así, ¿no? ¿Qué pasa? Que las alternativas tienen esa estructura como se muestra acá, con raíces de dos cosas así. Y lo mismo hago en el eje Y. Debo de componer de forma ortogonal. Esa componente que está con rojo ahí viene siendo 8 por el seno de 60. Y la otra que está acá, verde chiquitita, va también a ser con el seno, pero va a ser 5 seno de 45. Y va a ser en el sentido negativo. Entonces va a ir con un signo menos. ¿Ven? Sería 8 seno 60 para arriba, menos 5 de seno 45. Entonces va hacia abajo, ¿cierto? Por eso tiene el menos. Hago ese cálculo, trabajo un poquito las fracciones, ¿cierto? Me quedo 4 raíz de t menos 5 raíz de 2. Y como están estructuradas las alternativas, ustedes lo vieron en la guía,
La resultante va a ser esa que está ahí. Es decir, se separó acá una componente en X, esta es la componente Rx, se puede decir, y esta es la componente Ry, ¿cierto? Esa era la alternativa, así venían. Ahora, si uno quiere sacar la magnitud, tiene que sacar la raíz cuadrada de qué cosa? De 4 más 5 medios, raíz de 2 al cuadrado, más 4 raíz de 3 menos 5 medios, raíz de 2 al cuadrado, ¿ya? Se puede hacer, pues, ¿cierto? Uno desarrolla los cuadrados de binomio, igual van a quedar algunas raíces ahí, por ejemplo, en el segundo caso va a quedar una raíz de 6, ¿ya? Pero uno podría tener un valor aproximado si tiene una calculadora, pero en la prueba de PAES a lo mejor solamente llega hasta ahí nomás. No, no hay que hacer ningún cálculo más porque no podríamos quizás reducir eh, más, ¿no es cierto? Va a quedar con raíces dentro de otra raíz. Pero la idea era llegar a eso solamente, a la expresión en su forma cartesiana de la fuerza R, ¿cierto? También podría haber sido como un par ordenado, o sea, poder quedado así. Acá la componente X es 4 más 5 medios de raíz de 2 y acá en la componente Y 4 raíz de 5 menos 5 medios raíz de 2. ¿Cierto? Esto es muy común después en un curso cuando uno sigue estudiando, sobre todo en las áreas de ingeniería, cuando uno pasa al curso de estática, que es como el segundo curso de física después de mecánica, o sea, tiene uno mecánica general, que es como cinemática y estática, eh, y después viene lo que corresponde otro curso más, como estática en más profundidad. Este típico curso de ingeniería mecánica o de ingeniería civil. Ya, también lo ven a veces en ingeniería civil industrial, pero ellos le hacen como una mezcla, como que le reducen tres ramos en uno solo. Lo mezclan con ciencia de los materiales de repente. Pero esto es típico, o sea, esto se ve más adelante en un curso universitario y se agregan las ecuaciones de Torr. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto o no? ¿No? Ya. No, profe. Entonces, esa era la alternativa en esa pregunta. Vamos a borrar acá. ¿Qué más sigue? Había otro problema que tiene que ver con la máquina de Atwood. ¿Ya? Algo habíamos nombrado de la máquina de Atwood. Y aquí se muestra eso. O sea, dice, los bloques representados en la figura de masa 7 kilogramos y 9 kilogramos respectivamente están unidos por una cuerda inextensible. Eso es para que no se vaya a cortar la cuerda, no se deforma, las aceleraciones sean iguales de los bloques. Hay que despreciar también la cuerda como su masa no tiene roce con el disco este que está acá, del material, no hay un roce, ¿sí? Porque si hubiera roce, también hay que tomar eso en consideración y también se desprecia la inercia rotacional de esta polea. Entonces todo eso se idealiza, se desprecia para hacerlo más sencillo. ¿Por qué? Porque en estricto rigor las tensiones en las dos cuerdas no es la misma, están relacionadas de una manera compleja con una fórmula exponencial. O sea, aquí lo que uno tiene, en estricto rigor, hay un ángulo de contacto. Ese ángulo de contacto es un ángulo alfa de contacto entre de la cuerda y la polea. Entonces, esta tensión uno con la tensión 2 no son iguales, están relacionadas de esta forma. Tensión uno es igual a la tensión 2 por la exponencial de alfa por el coeficiente de roce entre la polea y la cuerda. Pero esto en la prueba PAE no se lo van a preguntar. Usted tiene que decir solamente que esto es lo que se cumple, que las tensiones son iguales, pero sabemos que no son iguales en el estricto rigor, ya cuando llegue a un justo superior, vamos a ver que no son iguales las tensiones, porque también depende del ángulo de contacto. Si se fijan en la fórmula que yo le escribí, ese ángulo de contacto es el ángulo alfa multiplicado por el coeficiente de roce, eso va del exponente de la fórmula del número de Euler, ¿cierto? De la fórmula exponencial, e elevado a eso. Por eso no son iguales las tensiones, pero todo eso lo estamos pasando por alto porque estamos en un nivel de PAES. Vamos a decir que las dos tensiones son iguales, ¿ya?
porque estamos idealizando, despreciamos esos pequeños defectos del problema o errores, ¿ya? ¿Qué se hace entonces? Nos preguntan, acá generalmente lo que me van a preguntar es la aceleración o la tensión, o las dos cosas, ¿sí? Entonces dice que la cuerda es extensible, no tiene masa considerable, pero en realidad sabemos que sí es así, porque si uno tiene una cuerda, por ejemplo, que en vez de ser como una soga, puede ser cadenas, sí importa la masa, ¿cierto? Va a afectar el movimiento de la masa, como en los tecles, por ejemplo, el peso de las cadenas igual afecta al movimiento. Y lo otro es que vamos a considerar que está actuando la gravedad, ¿cierto? No está aquí, pero se considera que está la gravedad actuando, ¿cierto? Hacia abajo. Y nos preguntan la aceleración y la tensión. Entonces tengo que hacer los dos diagramas de cuerpo libre. Voy a suponer, ¿cierto?, las tensiones saliendo de la cuerda, siempre saliendo de la cuerda la tensión, porque las cuerdas trabajan a tracción, pues no con presión. Entonces siempre sale la fuerza de la cuerda, ¿sí? Está el peso actuando para abajo, este peso de 9 kilogramos son 90, estamos asumiendo G igual a 10, pues sería 9 por 10, 90 newton. Y para el otro cuerpo igual, ¿cierto? Hay una tensión hacia arriba, que sabemos que son iguales, porque lo asumimos así, y tenemos que para abajo está su peso, que sería 70 newton, ¿ya? Entonces ya tenemos los dos diagramas de cuerpo libre. Ahora, si este sistema se suelta, tiende a subir la de, la de 7 kilogramos, y la de 9 tiende a bajar, ¿cierto? Entonces, en consideración a eso, yo puse como esa línea curva, que baja la de 9 kilogramos y sube la de 7 kilogramos, ¿cierto? No está en caída libre, porque está un poco frenado por este movimiento que tenemos, eh, de los dos cuerpos, ¿cierto? Si yo corto las dos cuerdas, caen en caída libre. Entonces yo sé de antemano que la aceleración no puede ser mayor que G, ¿cierto? Tiene que ser menor que la aceleración de gravedad. Y sabemos que entonces que el de 9 va a bajar y el de 7 va a subir. Y eso va a ser importante, porque cuando consideremos los signos, tiene que ver eso. Entonces, para el cuerpo del lado izquierdo, de 7 kilogramos, yo tengo que la tensión es la que hace que suba, ¿cierto? Y la que está frenando el movimiento, para el cuerpo que tiene las flechas rojas, ¿cierto? Es el peso. Entonces sería tensión menos peso es igual a masa por aceleración. ¿Pero qué masa? La masa del cuerpo de 7 kilogramos, ¿cierto? Y de ahí me sirve despejar la tensión o la aceleración, como quiera. Para el otro cuerpo, para el de 9 kilogramos, este va a bajar. Entonces, el sentido que voy a considerar positivo va a ser hacia abajo. Si quién está aportando el movimiento, el peso, que son 90 newton, y para arriba la tensión está haciendo como de freno, ¿cierto? Lo tiende a detener, ¿cierto? La tensión lo frena, entonces va a ir con un signo negativo, menos T. Y eso va a ser masa por aceleración, pero esta masa va a ser la masa de este cuerpo, y la aceleración es la misma que para el cuerpo anterior. Pues entonces, ojo acá, que las dos aceleraciones son iguales. ¿Por qué? Porque consideramos que la cuerda no se extiende, no se va a romper, no tiene masa, todo bonito, ¿ya? Por eso las aceleraciones son iguales. Lo que hace entonces esta máquina de Atwood es redirigir la fuerza. Esa es la gracia que tiene la máquina, cambiar la orientación que tienen las fuerzas. Bueno, ahí despejé la tensión del lado izquierdo, y ahora lo voy a reemplazar en la ecuación del lado derecho. Reemplacé la ecuación esta acá, porque es un sistema de ecuaciones. Y ahora me queda solamente una ecuación con la incógnita A, la aceleración. Entonces, saco paréntesis, busco términos semejantes, ordeno, ¿cierto? Me quedaría este lado 16A, y aquí me quedó 20A, 20 newtons, perdón. Paso dividiendo 16 kilogramos, ¿cierto? Y ahí encuentro que la aceleración va a ser 1,25 metros sobre segundo cuadrado, que es algo razonable, porque no puede ser más que G. O sea, si usted le hubiera dado 12,5, porque no sé, me dio mal los números de la calculadora, o lo hizo mal a mano, como sea, si le da 12,5 es que ya está equivocado, porque no puede ser más que la aceleración de gravedad. ¿Por qué? Porque el movimiento solamente está causado por los dos pesos. No hay una fuerza externa como el que alguien está tirando para que sea más que G, ¿cierto? Va a tener que ser de 0 hasta G como máximo. No puede ser más que eso, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y ahora, esta aceleración la reemplazo de cualquier ecuación que tenga la tensión,
puede ser en la uno o la 2 y encontré que son 78,5 newtons. Esa es la tensión en la cuerda. Nada más. Y bueno, ustedes marcan la alternativa de la pregunta. ¿Alguna duda o no? No, profe. Ya, No, profe. ya. Esa era la idea entonces en esta pregunta. Entonces, ojo que aquí ya está involucrado el concepto de sistemas de ecuaciones. La prueba de física supone varias herramientas matemáticas. Supone el álgebra, supone que sabe potencia, notación científica, resolver sistemas de ecuaciones, o sea, ecuaciones lineales y también sistemas de ecuaciones. Entonces, tiene que estar clarito con esa parte de la matemática. Ahora, en este otro problema, el problema 6 es parecido a la máquina de Atwood, solo que el segundo bloque, este de la izquierda, está sobre una superficie. Y me dicen que tiene roce. Dice un cuerpo de 5 kilogramos permanece en reposo sobre una superficie horizontal, unido a otro cuerpo de masa 3 kilogramos mediante un hilo liviano. ¿Ven? Ahí estamos idealizando, no tiene masa, como se muestra en la figura. Si no hay roce en la polea, ojo, roce en la polea, no con el suelo, ¿cierto? Con esta superficie. El coeficiente de roce mu, o mu, como quiera llamarle, es ya. Entonces, lo que tengo que hacer es darme cuenta de las fuerzas que están actuando sobre cada cuerpo, ¿ya? Para sacar este coeficiente de roce, porque va a ser un poco largo el ejercicio. Entonces, hago los diagramas de cuerpo libre. En el cuerpo de 3 kilogramos está su peso, que va a ser 3 por 10, me queda 30. Y para arriba, la tensión, ¿cierto? La tensión. Para el otro cuerpo está actuando la normal, tenemos el peso primero, 50 newton, tenemos la normal. ¿Qué más tenemos? La tensión, que lo tira hacia el lado derecho, y el roce que se opone al movimiento sería ese FR. Y ahí tengo el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. ¿Qué se hace ahora? Las ecuaciones correspondientes. Entonces, hago las ecuaciones, me quedaría algo así. Para, para este cuerpo de 5 kilogramos, en el eje Y, yo supongo que es positivo hacia arriba. Entonces sería N, que es normal, menos 50 newton. Ojo acá que es importante en este ejercicio, sobre todo, cuando aparece la normal, colocar corchetes a la unidad de newton o no ponerla. Ahí tiene dos opciones. O pone newton o le pone o no le pone newton o le pone corchete, pero no se puede confundir acá con la normal y con newton, porque como es N mayúscula, es típico que lo hacen, por ejemplo, yo he visto que gente lo reduce acá y le queda menos 50, menos 49 newton. Nada que ver, ¿cierto? Porque una es la unidad y otra es la variable normal, ¿cierto? O si quiere a la normal puede colocar un apellido, no sé, le pone un tilde arriba de la letra o le pone una N minúscula, no sé, pero que no se confundan la N normal con el newton. Ya, entonces de ahí saqué que la normal va a ser igual a 50 newton. Estamos listos con eso. Yo inmediatamente puedo sacar la ecuación de la fuerza de roce. ¿Por qué? Porque tengo en el eje X que no había movimiento, ¿cierto? Decía que estaba detenido. Entonces, la tensión, que es la que está provocando el movimiento, se resta con la fuerza de roce. Fíjense que si no existiera tensión, no existe la fuerza de roce, porque a pesar que está detenido, la tendencia al movimiento es hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, si yo saco esta tensión, porque corté la cuerda, no aparece la fuerza de roce. ¿Sí? O sea, para que exista la fuerza de roce tiene que haber movimiento o tendencia al movimiento. En este caso, la tensión no es tan alta como para mover el cuerpo, ¿cierto? Entonces, yo sé que la tensión menos la fuerza de roce me da cero. Por otro lado, yo sé que la tensión aquí va a ser igual. En el lado derecho, yo sé que por la ecuación que hice acá, la tensión menos 30 newton me da cero, por lo tanto la tensión tiene que ser 30 newton, la reemplacé acá. Entonces me quedó en el lado izquierdo 30 newton y en el lado derecho el coeficiente de roce por la normal. ¿Cuánto tenía la normal que era? Acá está. 50 newton por el coeficiente de roce igual a 30 newton. ¿Ven? Y despejo. Esto es una ecuación de primer grado nomás. Tengo que despejar el coeficiente de roce, ¿cierto? Y me dio 0,6. Si yo hiciera todo el problema de nuevo,
considerando ese coeficiente de roce, voy a llegar a que me da cero en el eje X, no sé, no hay aceleración. Porque al principio fíjense que me decía que estaba, permanece en reposo. Si hubiera dicho, el problema, hubiera dicho, se mueve a rapidez constante. Sería lo mismo en términos mecánicos, sí, porque si va a rapidez constante, quiere decir que la aceleración vale cero. Entonces, para yo poner este cero acá, me refiero al cero de aquí, voy a marcarlo. Este cero de acá es porque la aceleración es cero. Como la aceleración es cero, va a ser cero en este lado. Pero cuando la aceleración es cero, nosotros vimos que había dos casos, que estuviera detenido o que fuera constante. Bueno, en ambos casos constante la rapidez, solamente que aquí es cero o puede ser un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si me dicen permanece en reposo, aceleración cero. Está en movimiento rectilíneo uniforme, también es igual a cero aquí en la ecuación. Entonces es importante reconocer eso, ¿ya? Los dos casos cuando la aceleración da cero. Y bueno, ahí está todo. ¿Alguna pregunta de acá? Lo mismo tiene usted en la guía, para que rayen, marque la alternativa, pero es la solución de la guía, que es una guía corta, pero igual los problemas son un poco más complejos, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? No, profe. Ya. Bueno, lo que viene ahora, que es a tierra, es bien extenso el contenido de tierra. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde sigue estudiando? Siendo que existe la carrera de geología, ¿cierto? Después geofísica, también geografía, también es parte de, como de eso. Uno dice, bueno, ¿cuándo termino de estudiar? ¿Cierto? Ondas sísmicas, todo lo que es las capas de la Tierra, es como que es infinito, pues es una carrera completa. Pero hay que fijarse en lo esencial que van a entrar en la prueba PARS, ¿cierto? Pero no quiere decir que uno siempre lo va a saber todo, porque hay algo que me pueden preguntar que no sé. Entonces, la primera parte tiene que ver con las hipótesis de la formación de la Tierra, ¿ya? Y en cuanto a eso, son conjeturas que se establecen desde el punto de vista químico, físico, ya han habido también incluso aportes de filósofos matemáticos como Kant y como Laplace. Kant era filósofo, también tuvo ciertas teorías de la Tierra, cosmológica. Laplace era más matemático, pero también hizo varias cosas en física. Entonces, hay aportes como de muchos lados en cuanto a cómo se formó la Tierra y la Luna, ¿cierto? Entonces, acá leamos un poco lo que dicen. Dice, el sistema solar se formó hace 4.600 millones de años de una nube de gas, polvo y otras partículas llamadas nube primordial compuesta de hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno y oxígeno, por gravedad. O sea, ¿por qué dice por gravedad? Eso tiene que ver con lo que dice acá arriba, acreción. Acreción es que se va agregando material y se van formando estos cuerpos como la Tierra, ¿cierto? O cuerpos más pequeños como la Luna, ¿cierto? Entonces, la misma gravedad va moldeando el cuerpo de forma más o menos esférica, dependiendo de cuán fuerte sea la gravedad. Hay cuerpos que tienen mucha gravedad, entonces son muy lisos en su superficie. Sumado a eso a otros efectos de centrífugos, ¿cierto? Cambia un poco la forma. Entonces dice acá, por gravedad, se habrían ubicado en el centro los elementos más pesados, como el hierro, dando origen al núcleo. Y en torno a él habrían quedado los elementos más livianos, dando origen al manto. O sea, en el centro de la Tierra, en el núcleo interno, tenemos los elementos más pesados, que es hierro, níquel principalmente. Ese núcleo interno está compuesto por hierro, principalmente níquel, de manera sólida. Es un poco más frío que el núcleo externo, que también es metal, pero que va girando, ¿cierto? Está a más alta temperatura. Eso es lo que se sabe hoy en día analizando ondas sísmicas. ¿Por qué? Porque las ondas sísmicas, cuando pasan de un material a otro, cambia su rapidez, pues. Entonces, todos esos perfiles de velocidad se tienen. En geofísica se estudia todo eso. Entonces, uno puede asegurar casi la Tierra tiene esos estratos, ¿cierto? Más que nada por mediciones indirectas. No es que uno se meta de la Tierra, baje tantos kilómetros, vea que hay ahí, pues no podemos hacer eso, por la temperatura, por las presiones.
pero sí hay mediciones de tipo indirecta, se puede decir, no tan invasiva. No tengo que hacer un agujero para eso. Acá hay una teoría que es la teoría de acreción heterogénea, se propuesta por el geofísico ruso Otto Schmidt en 1944. La teoría de la acreción explica que los planetas se crearon de manera al tamaño, qué raro está aquí, dice, mediante la acumulación de polvo cósmico. La Tierra, después de estratificarse, un núcleo, manto y corteza por el proceso de acreción, fue bombardeada entonces en forma masiva por meteoritos y restos de asteroides. Entonces sigue habiendo este efecto de acreción. Y los cuerpos, entre más grandes son, más van a agregar, pues, más van a adquirir material, como el caso de estos planetas grandes que nos rodean a nosotros, como Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno son planetas importantes para la Tierra. ¿Por qué? Porque nos protegen de cuerpos que van viajando. ¿Por qué? Porque como tienen ellos más gravedad, lo absorben prácticamente. En vez de llegando a nosotros, cuando pasan cerca, es como que los planetas se lo comen. Entonces es la protección que nos dan estos planetas grandes como Júpiter y también un poco Saturno. ¿Cierto? Ahora, de acá, como yo les decía, son más que nada conjeturas, sobre todo en cuanto a los años. Había ahí ciertas discrepancias también en los años de formación de la Tierra. Hay un cierto margen de error, por eso tenemos que ver, siempre hay un error, tanto también en la teoría del Big Bang como en la formación de la Tierra, obviamente tal, siempre van a haber estas dudas de cuántos años exactamente son, ¿cierto? Ahora se ha cuestionado mucho lo que es el tiempo de la teoría del Big Bang. Incluso algunos dicen que puede ser hasta el doble de lo que se estimaba antes, ¿ya? Entonces decía antes que eran como 13.800 millones de años, podría ser incluso ser 36, puede ser. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que saber de la Tierra? Pregunta súper sencilla, que son los movimientos de la Tierra. Son cuatro movimientos. Uno está más familiarizado con la rotación y la traslación, pero también existen estos otros dos de precesión y nutación. Veamos cada uno de ellos. En la rotación, vamos a ver que la Tierra tiene un cierto eje, que se llama el eje de rotación terrestre, y ese eje de rotación terrestre no es perpendicular al plano de la eclíptica, sino que forma un cierto ángulo. Ese ángulo que está acá es de 66,33 grados, ¿ya? Y esa inclinación es la que me va a permitir después explicar lo que son las estaciones del año, ¿cierto? Siempre nosotros acá en Chile tenemos, y no tenemos que acordar de eso, y las estaciones del año de nosotros acá en Chile son opuestas a lo que tenemos prácticamente en Estados Unidos, ¿cierto? Hay que acordarse del viejo Pascuero, ¿no? El viejo Pascuero, nosotros estamos en verano y ya están en invierno, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la inclinación de la Tierra, ¿ya? Y bueno, acá se marca el sentido de la rotación y nos dan el tiempo. Dice, cada 23 horas y 56 minutos, la Tierra da una vuelta completa alrededor de un eje ideal que pasa por los polos. A este movimiento se debe la sucesión de día y noche, ¿cierto? Entonces, no son exactamente 24 horas, no es exactamente 24 horas, sino que es un poquito menos. Me faltarían ahí como 4 minutos, pero en total, en el año, como tenemos este tiempo que sobra un poco, si vemos la traslación, hay un tiempo de 365 días, 5 horas y 57 minutos. Vamos a ver que nos sobra un poco, ¿cierto? Entonces, cada cierto tiempo vamos a agregar un nuevo día, ¿ya? Entonces, la rotación, nosotros nos damos cuenta porque vemos cómo cambia el día y la noche. La traslación, también nos damos cuenta porque cuando llegamos a ciertas épocas del año, cambia el tiempo, ¿cierto? Cambia la época, las estaciones del año también se deben, o en parte a la traslación, ¿cierto? O sea, las estaciones del año, en parte podemos entenderlas por la traslación, ¿cierto? Y también un poco por el eje de inclinación de la Tierra. Eso es como las dos cosas combinadas, aunque para la prueba PAES tenemos que decir que más que nada se debe a la inclinación, pero son las dos cosas combinadas, la traslación con el eje, con el eje inclinado. Dice aquí la Tierra se mueve describiendo una trayectoria aproximadamente elíptica alrededor del Sol. Eso es una ley de Kepler, es la primera ley de Kepler. Dice que las trayectorias que siguen los planetas respecto a una estrella son elípticas. Al igual que la Luna, cuando gira alrededor de la Tierra, también es una órbita elíptica, pero cuando el planeta está muy cerca de la estrella,
tiende a ser más circular, pues, como el caso de Mercurio, tiende a ser más circular que elíptico. Si el cuerpo, este planeta está más lejos de la estrella, es más elíptico, tiene más excentricidad, se dice. ¿Ya? Entonces, ojo acá con el tiempo, que no es un tiempo exacto de 365 días, sino que sobran esa cantidad de horas. ¿Ya? Entonces, esas horas, que son casi 6 horas, se juntan y cada 4 años, ¿cierto? Se agrega el 29 de febrero. ¿Cierto? El año bisiesto se va a agregar debido a eso que sobra. Siempre como que estamos corridos un poco, ¿no? Ya, sigamos. ¿Qué pasa ahora con la precesión y con la nutación? Estos movimientos son un poco más extraños, no nos damos cuenta. En la precesión hay un movimiento que es como de cono, ¿no? Fíjense que ahí la rotación es como que está este punto fijo y gira arriba nomás, ¿cierto? Ese es el eje que se llama polar, que está acá, 23,1 grado. Dice, tarda 25.800 años aproximadamente en dar una vuelta. Entonces, la precesión es algo que no nos damos cuenta. O sea, en una vida nosotros no nos damos cuenta de eso. Dice, es un proceso de balanceo de la Tierra que se produce durante su movimiento de rotación. El eje de la Tierra va describiendo un doble cono, o sea, así como esto, ¿ven? Un doble cono de 47 grados de abertura, cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Una vuelta completa lo realiza en 25.767 años, donde no nos damos cuenta de la precesión. Y de la nutación tampoco nos damos mucho cuenta. La nutación se entiende mucho cuando uno ve acá en Chile el trompo. En otros países no usan trompo. Nosotros como usamos trompo para el 18, para las fiestas patrias, cuando el trompo pierde cierta energía, ¿cierto? Empieza como a bailar, se le llama, ¿cierto? Entonces acá en Chile entendemos muy bien eso, que se parecen a esos movimientos. Dice, es la oscilación periódica del eje de rotación de la Tierra alrededor de su posición media en la esfera celeste, debido a las fuerzas externas de atracción gravitatoria entre la Luna y el Sol por la Tierra. Esta oscilación entonces es similar al movimiento de un trompo cuando pierde fuerza y está a punto de caerse, ¿cierto? Cada movimiento se produce cada 18,6 años. ¿No? Entonces tampoco nos damos mucho cuenta del efecto de nutación. Es como cuando baila el trompo, produce como una sinusoidal en el eje arriba. Aquí arriba produce como una especie de sinusoidal un poco raro. ¿Ya? Pero son entonces 4 movimientos de la Tierra. Los dos primeros estamos más familiarizados, los segundos no tanto. ¿Alguna duda de ahí? Hay hartas palabras técnicas, pero no van a preguntar cosas tan específicas en la prueba como la esfera celeste, como lo que es la eclíptica, que cuesta un poco más, por otros fenómenos de deformaciones. No preguntan tanto eso. Ya. ¿Qué pasa entonces en cuanto a la composición de la Tierra? Hay varios modelos de la Tierra, depende cómo uno lo divida. Es decir, si uno va a pensar desde un punto de vista químico o desde un punto de vista físico, si uno va a pensar desde el punto de vista estático o desde el punto de vista dinámico. Lo que sí estamos claros es que en el núcleo hay dos partes. Un núcleo interior que va a ser sólido, que van a ser los elementos más pesados, y en el núcleo externo van a haber también elementos pesados, pero va a estar un poco más, va a estar más caliente, ¿cierto? Y se va a mover. ¿Sí? Y después para arriba tenemos otro estrato, vamos a tener una zona de transición, astenósfera, litosfera, ¿cierto? La corteza terrestre, y esos van a tener nombre, depende del modelo que nosotros lo vamos a utilizar. Lo que tenemos que saber es que este núcleo externo, como es metal líquido que gira a grandes velocidades, va a generar un campo magnético que nos protege del sol, ¿cierto? Entonces, ese hierro, como el hierro es metal, gira a grandes velocidades, aparecen corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas nos llevan a campos magnéticos, así como en sencillo, sin meternos con las ecuaciones de Maxwell, pero son consecuencia de ellas. Las ecuaciones de Maxwell lo que nos dicen es que cuando hay corrientes eléctricas, se producen ciertos campos magnéticos y viceversa. Eso no dicen las leyes de Maxwell. Entonces, el fenómeno que se genera ahí no es tan fácil de describirlo matemáticamente. Tenemos que saber qué ocurre y que nosotros nos beneficiamos de eso, porque la magnetosfera, que es esta capa magnética que nos protege del Sol,
Va a ser muy importante porque frena gran parte de todo lo que son las ondas electromagnéticas indeseables. Rayos X, rayos cósmicos, rayos gamma, ultravioleta, de todo eso nos protege la magnetosfera, ¿ya? Invisible. Y bueno, acá hay como un mapa conceptual, se puede decir, de la geósfera. Cuando hablamos de geósfera, hablamos de la Tierra misma, cómo la podemos separar, ¿cierto? Sin considerar la atmósfera. Dice acá que es la parte sólida de la Tierra, ¿sí? Que se divide en corteza, manto y núcleo. Entonces, partiendo por el núcleo, sabemos que tiene esos dos, pues, núcleo externo, núcleo interno, hay hierro, minerales y en la capa que está más adentro. En cuanto al manto, va a ser una zona intermedia. También tiene alta temperatura, generalmente provocada por este núcleo externo. Hay rocas fundidas, magma, que va a ser muy importante para el movimiento de las placas. ¿Cómo va a afectar este magma que se mueve? ¿Cómo va a afectar a las cortezas que viene arriba, ¿cierto? Entonces, la corteza tenemos que es la capa más externa de la geósfera. ¿Qué tiene? Tiene materiales sólidos y es más gruesa bajo el océano. Entonces, esta se va a ver afectada por estas corrientes convectivas, ¿cierto? Provocadas por el magma. Hay dos modelos principalmente, el modelo estático y el modelo dinámico. Entonces, el modelo estático está basado en la composición química de las capas, ¿sí? Por eso son dos formas de verlo. En cambio, el modelo dinámico, basado en el comportamiento mecánico de los materiales, ¿ven? Como más desde el punto de vista físico. Pero en ambos casos se considera algo importante, que hay un núcleo interno y un núcleo externo, ¿ven? En los dos modelos está el núcleo interno y el núcleo externo, ¿ya? Y las distancias que se miden, generalmente se miden desde la superficie, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos aquí, la corteza continental mide desde 25 a 70 kilómetros, ¿cierto? En cambio, la corteza oceánica, de 6 hasta 12. Después, si sigo bajando, aparece esta discontinuidad de Morohovich, creo que se dice. Y ya cuando llegamos 675 kilómetros, aparece esta zona transicional. ¿Ven? Manto superior, zona transicional, seguimos bajando y está esta otra discontinuidad. Dice aquí que es Beecher, no sé el nombre, no alcanzo a leer, y Gutenberg, que está a 2.900 kilómetros, pero está medido desde arriba hacia el centro. ¿Ven? Y ahí termina el manto inferior. Después viene el núcleo externo. Hay otra discontinuidad del Lyman, creo que dice, a 4.980 kilómetros. Seguimos bajando y acá a 5.120 kilómetros empieza el núcleo interno. ¿Ven? Hay una zona aquí de transición. Y al final, cuando llegamos al centro de la Tierra, deberían haber aproximadamente 6.378 kilómetros. Ese es en cuanto al modelo estático. ¿Eh? Ustedes no tienen que saberse todos estos nombres de Morojo y eso no lo preguntan. Lo que sí le pueden preguntar de acá es qué tienen en común estos dos modelos. Ah, bueno, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Cierto? Pueden discrepar a lo mejor en la distancia, pero acá, a los 2.900 kilómetros, ya empieza el núcleo externo, ¿eh? Entonces, en este otro modelo dinámico, se consideran estas capas, litósfera, astenósfera, mesósfera, ¿sí? En cambio aquí, en este otro, en el modelo estático, no aparece la litósfera, astenósfera, sino que aparece en el lado dinámico, en el modelo más físico. Mesósfera es que está en el medio, ¿cierto? Meso, sabemos que ese prefijo meso es de medio, al medio, que también va a aparecer después cuando uno ve las capas de la atmósfera, también aparece algo así. Y endósfera es porque es lo de más adentro. Endo es dentro, ¿cierto? Que sería todo lo que se considera el núcleo. ¿Ya? ¿Alguna duda de acá? Uno puede profundizar en esto, obviamente. Por ejemplo, en cuanto a la No, temperatura. profe. ¿Ya? En cuanto a la temperatura, también uno podría describir cómo va cambiando la temperatura. Hay varios libros de geología básica. Yo le voy a mandar uno de geología básica para que profundice más en esto, porque uno puede seguir aquí dando más información, más y más información. Ahora, en cuanto a la atmósfera, nosotros tenemos que sabernos con mucho detalle las capas atmosféricas y lo que ocurre en cada una de ellas. Quizás no tanto los kilómetros donde va a empezar y a terminar, pero sí algunas cosas importantes. En la troposfera, ahora dice que tropo es como cambio, troposfera. ¿Por qué se habla de la troposfera en cuanto a cambio? Porque es donde ocurren los fenómenos climáticos. De ahí tenemos que acordarnos, ¿cierto? Y se llega hasta los 9 kilómetros de altura en los polos y a los 18 kilómetros en el Ecuador. Ese es como el rango, ¿ven?
de 0 hasta 9 kilómetros o 18 normalmente. En ella se producen importantes movimientos verticales y horizontales de las masas de aire y hay relativa abundancia de agua. Es la zona de las nubes y los fenómenos climáticos, ¿ven? Lluvia, vientos, cambios de temperatura. La temperatura va disminuyendo entonces conforme se va subiendo hasta llegar a 70 grados Celsius en su límite superior, ¿ya? Eso es lo que va pasando con en la troposfera. Entonces, tenemos que recordar que la troposfera, lo más importante es donde ocurren los fenómenos climáticos, ¿ya? En cambio, si subimos en la estratosfera, lo que va a haber en la estratosfera, algo importante, esta va de los 30 a los 50 kilómetros, es que se encuentra el ozono. La capa de ozono está en la estratosfera. Dice, importante porque absorbe las dañinas radiaciones ultravioletas de onda corta. Estos son de alta frecuencia, se puede decir. Por eso onda corta se refiere a que la longitud de onda es cortita, convirtiéndola en calor. Los vientos horizontales llegan a alcanzar frecuentemente los 200 kilómetros por hora. ¿Se acuerdan que yo les decía de que generalmente el ser humano utiliza las ondas de gran longitud de onda para las telecomunicaciones? Nosotros no utilizamos rayos X para comunicarnos. Imaginan, mandamos rayos X para comunicarnos en vez de ondas de radio para comunicarnos, usáramos rayos X. Una vez me preguntaban eso, yo puse a pensar y al final, ¿por qué uno no usa eso? Porque los rayos X estarían interactuando con la atmósfera, al igual que los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta y los rayos X deberían interactuar con el material químico, ¿cierto?, que hay ahí en la atmósfera. Por eso no lo ocupamos. Ocupamos para las telecomunicaciones ondas que son de infrarrojo hacia abajo, ¿cierto? Ondas de radio, microondas, esas son las que utilizamos. Y después tenemos la mesósfera, ¿ven? Entonces, ojo que ese mesósfera podría confundirse con lo que estaba acá, con esta otra. Dice mesósfera, ¿ven? También, mesósfera, pero aquí de nuevo aparece mesósfera. Pero parece que esta de aquí no tiene tilde, parece que debería ser mesosfera, ¿no? No estoy claro, pero se parecen mucho las palabras. Ya, esta mesósfera que está acá dice que va de los 50 a los 80 kilómetros de altura. Contiene solo cerca del 0,1% de la masa total de aire. Se fijémonos que acá, en la troposfera, tenemos bastante aire. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más pesado que el hidrógeno, que el helio, entonces tiende a estar más abajo el oxígeno. Y más, si vamos subiendo, va disminuyendo la densidad de aire. Dice entonces 0,1% de la masa total del aire. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella. La temperatura disminuye a medida que se sube en ella, llegando a ser hasta menos 90 grados Celsius, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, y se enfrió, pero después sube, claro, porque el cambio de temperatura tiene que ver con la presión atmosférica y también con la composición química. Es una mezcla de cosas que me da una temperatura. Por eso vamos a ver un gráfico más adelante que es importante, cómo cambia la temperatura a medida que yo voy subiendo. ¿Ven? Menos 90 grados. Es la zona más fría de la atmósfera. ¿Qué pasa ahora con la que sigue? Con la termósfera. Estamos hablando de 80 kilómetros hasta llegar a los 640 kilómetros o más. Dice, a estas distancias el aire está enrarecido en extremo, ¿cierto? Porque el sol va a afectar de manera más directa a la termósfera. Dice, a esta altura el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la actividad solar, pudiendo alcanzar temperaturas de hasta 1500 grados Celsius, ¿no? Entonces, la temperatura bajó, después como que subió de nuevo, después bajó. Dice, y después subió de nuevo. Dice, tiene una gran influencia sobre la propagación de las señales de radio. O sea, acá hablamos de la ionosfera, que es otra capa que nos permite comunicarnos. Sí, ahí tenemos una aurora boreal también. Tiene que ver con eso, con la carga eléctrica que tienen ahí las partículas. Entonces, acá hay un gráfico está en grados Celsius, de cómo va disminuyendo la temperatura en la troposfera, ¿ven? Baja la temperatura hasta menos 60 por ahí, sí, menos 55 por ahí. Después sube, vuelve a subir hasta acá, ¿ven? Que ahí está más o menos casi temperatura ambiente la que tenemos nosotros, 20 grados Celsius. Después aquí en la mesósfera baja,
de aquí baja bruscamente, ¿ven? Baja bruscamente a los 80 kilómetros. Y después en la termósfera, acá se llama ionosfera, pero en el caso vimos que era termósfera y ahí está la ionosfera. Depende siempre del autor cómo le llaman. Aquí le ponen ionosfera, pero sabemos que es termósfera. Entonces vuelve a subir, aquí se mantiene como un poco constante, después sube bruscamente y llega acá hasta menos algo, ¿cierto? Menos 15 por ahí más o menos. Y después obviamente sigue subiendo, sigue subiendo. Ahora, miren, aquí en la estratosfera está, ojo, la capa de ozono y y aquí en la termósfera está la, la, la capa que tiene carga eléctrica. Esto nos permite las telecomunicaciones. Otro gráfico sería este, también lo encuentro interesante, porque tiene otras cosas acá, es la tropopausa, la estratopausa y la mesopausa. Esto es diferente porque está en grados Kelvin, ¿eh? Está en Kelvin, la temperatura en Kelvin. Entonces, parte aquí la temperatura ambiente, que son como 290, debe ser más o menos como eso, ¿no? Un poquito menos. Kelvin, baja linealmente, ¿ven? Eso es por la presión atmosférica. La presión atmosférica también va cambiando de manera lineal y eso tiene una relación con la temperatura. Hay fórmulas para calcular eso. Uno lo estudia en mecánica de fluido, cómo se relaciona la temperatura con la presión atmosférica. Por eso tenemos una descendencia lineal, ¿cierto? Ojo que acá estos dibujos de como una central eh, nuclear, no está a escala por si acaso, porque fíjense que está en kilómetros acá, y esto no puede tener 10 kilómetros de altura, solamente como representativo, ¿no? Entonces, después de aquí se mantiene constante la temperatura, aumenta con cierta pendiente, después cambia la pendiente, llega aquí un poco menos de la temperatura ambiental, no igual, pero menos, ¿cierto? Vuelve a bajar en la mesósfera y aquí sube. ¿Ven? Nosotros cortamos el gráfico antes, acá lo cortamos, pero después sigue subiendo, sube, ¿cierto? Porque está más cerca del Sol, ¿cierto? Está mucho más cerca del Sol y como hay menos material, es decir, aquí no hay tanto aire, pues la densidad de aire va cambiando, por eso se ve que hay un cambio de color, ¿no? ¿Ya? Y aquí ojo que no está la capa de ozono, y tampoco la ionosfera no se, no se marca, pero sabemos que la capa de ozono está aquí al final de la estratosfera. Está acá, ¿ya? De hecho, me dio risa el otro día porque dijeron que los misiles que mandaron los iraníes lo habían mandado, o creo que no, los estadounidenses lo habían soltado de 15.000 kilómetros. No me reí tanto porque no pueden ser 15.000 kilómetros. 15.000 kilómetros es más del doble del diámetro, o sea, más del... La Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro, entonces imagínense 15.000 kilómetros, como demasiado, ¿ya? Ahora, acá no se está hablando de la exósfera, pero la exósfera vendría después de esto. Por eso los autores a veces, la termósfera también como que le llaman donde empieza la exósfera, ¿cierto? Eso como que no hay mucho acuerdo dónde empieza la exósfera. Supone que ya estamos fuera de la atmósfera. ¿Ya? ¿Alguna duda? Porque hay que sabérselo el orden, por si acaso. Hay que saber el orden. Mira, aquí hay algo importante que es cómo viajan los aviones. Cuando los aviones tienen que viajar, lo que hacen es subir para poder moverse. ¿Y por qué hacen eso? Porque al haber menos aire arriba, hay menos roce. Y ese roce es considerable porque cuando yo me muevo a cierta altura, donde hay, por ejemplo, por acá arriba, como hay menos aire, hay menos roce. Entonces ese roce afecta al gasto de combustible que tenga el avión. Entonces, las aviones tienden a moverse más arriba de lo que uno pensaría para no gastar tanto combustible. Que- Porque no chocan con mucho, hay poco aire, no chocan con casi nada. Si hay mucho aire, van a rozar y va a afectar el movimiento. Van a gastar más combustible. ¿Ya? Ya, sigamos. Ahora, en cuanto a la Luna, también hay ciertas hipótesis de cómo se creó, cómo apareció algún día eso. ¿Ya? Está esta de Fred Singer,
que dice que la Luna se formó independiente de la Tierra, se formó con una órbita inicial solar y no alrededor de la Tierra. Como que después la Tierra la agarró y se puso a orbitar alrededor de la Tierra. Esa es una teoría, ¿cierto? Una hipótesis de Fetzinger. Después hay otra de Charles Darwin, que es la hipótesis de fisión. La Luna se formó a partir de la fisión de una incipiente Tierra en formación. Se apoya en la similitud que se encuentra entre la geología lunar y terrestre. Bueno, ahora tenemos más información de la geología de la Luna. Y después tenemos la otra que es la hipótesis del planeta doble. Dice, un planeta doble se refiere a dos planetas que orbitan el uno al otro en torno a un centro de masa que no está localizado en el interior de ninguno de los planetas, ¿cierto? También puede ser algo así. Y también tenemos esta que es el Big Splash, teoría científica más adaptada para explicar la formación de la Luna, que es la colisión entre la joven Tierra y un planeta del tamaño de Marte. Y ahí se formó la Luna. Son hipótesis que tienen cierto apoyo en cuanto a datos, pero sabemos que por la infradeterminación de las teorías, por los datos, también de los modelos, puede ser que tengamos cuatro o cinco teorías que expliquen los mismos datos. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cuál es? No sabemos. Vamos a quedar como yo lo estudio en cosmología, que tenemos, por ejemplo, 20 modelos que explican los mismos datos. Y aquí hay datos de la Luna y de la Tierra que pueden ser explicados con múltiples teorías, ¿cierto? Hay algunas que las vamos a descartar porque se alejan mucho de, tal vez, de las explicaciones más plausibles, pero hay otras que están compitiendo, quedan como al mismo nivel explicativo, hablando desde la filosofía de la ciencia, explican lo mismo. Entonces, tenemos un problema ahí, tenemos un problema para explicar ciertos fenómenos que no son observables. ¿Por qué? Porque esto ya ocurrió. Yo no puedo reconstruir esto en un laboratorio. A lo mejor puedo reconstruirlo con una simulación computacional, pero no vamos a estar seguros. No vamos a estar seguros. ¿Sí? Ya. Ahora, en cuanto a la Luna, también tenemos que saber qué pasa con los movimientos y con las mareas. Tenemos aquí el Sol actuando, tenemos la Tierra, y la gravedad del Sol, sumada a la gravedad de la Luna, va a afectar a las mareas. Fíjense que aquí, lo que está con verde claro y verde oscuro, viene siendo algo así como el nivel del mar, ¿cierto? Dice, órbita de la Luna en torno a la Tierra, ¿cierto? Va moviéndose la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, en 1 y 3 lo que va a pasar es que cuando la Luna esté aquí o acá, prácticamente la gravedad del Sol con la de la Luna hace que hay una atracción mayor, pues entonces sube las mareas. Dice, cuando la luna y el sol están alineados, ¿cierto? Luna llena y luna nueva, se producen las mayores diferencias de mareas. En cambio, cuando tenemos luna creciente y luna menguante, o sea, en el 2 y 4 dice, se producen las menores diferencias de marea. Ahora, alguna gente dice que esto también podría provocar los fenómenos sísmicos, ¿cierto? Un terremoto, que puede ser que en algo afecte el movimiento esta gravitación ahí, como se suma en esa dirección, esas fuerzas se estaría sumando, quizás tal vez afecte un poquito, ¿cierto? Si se mueve la marea, también podría afectar un poco las placas, ¿cierto? Puede ser que también afecte, ¿ya? Eso pasa mucho en ciencia que a veces dicen, no, esto es así, tenemos explicado el fenómeno. Van a pasar 50 años y van a decir, no, es que no era así. Eso pasa en la ciencia, o sea, yo me di el trabajo de revisar varias teorías fallidas y es chistoso porque hay tiempos que estaban segurísimos, no, si existe el éter, y después, pucha, no hay éter. Y antes también, pues no, el flojisto y el calórico. Y hay gente que estaba segura, no, si existe el calórico y existe el flojisto. Después, no había flojisto, no había calórico. Mire, eso pasa mucho en física, en química, que van cambiando las cosas. Uno dice, bueno, ¿y cuándo vamos a estar seguros? A veces no estamos seguros. Gran parte son puras conjeturas. Dice, los eclipses. Entonces vamos a distinguir dos tipos de eclipses. Cuando hay eclipses, dice cuando la Tierra, el Sol y la Luna se encuentran completamente alineados. Se produce un eclipse. Y vamos a distinguir entonces cuando la, la Tierra esté aquí, la Luna entre medio, entonces hay una parte acá donde se forma un eclipse total. Esa zona de eclipse total, aquí está. Cuando la Luna tapa el Sol, ¿cierto? La Luna justo está en un lugar donde logra tapar todo el Sol. Por eso es genial, pues la Luna está a cierta distancia, a una distancia de la Tierra y del Sol, que logra tapar completamente el Sol. Si fuera más grande o más chica,
no habrían estos eclipses perfectos que tenemos nosotros. Entonces, esta zona de aquí dice que es la umbra y esta es la penumbra. Aquí hay un eclipse total. En cambio acá, cuando la Tierra se interpone entre la luz solar y la Luna, tenemos otro eclipse, que es el eclipse lunar. Entonces, eclipse solar, eclipse lunar. Y ahora la física está tan avanzada que uno con un programa puede saber la fecha exacta cuando se produce un eclipse, simplemente utilizando las leyes de Kepler y las leyes de Newton. Con bastante precisión pueden saber ya, el 3 de septiembre de tal año hay una cosa así, en tal lugar de la Tierra. Se puede predecir siempre y cuando asumamos que los planetas se van a seguir moviendo de esa manera. Entonces tenemos que saber que en el eclipse solar, ¿quién está en el medio? La Luna. En el eclipse lunar, ¿quién está en el medio? La Tierra. Eso tenemos que saber. ¿Ya? Y de ahí me pueden hacer algunas preguntas. ¿Alguna duda de lo anterior o no? ¿No? Sí que se puede predecir esto con bastante precisión. Me refiero al tiempo cuando se van a producir los eclipses, porque eran los dos, y además el lugar de la Tierra donde se ve mejor. ¿Se acuerda acá en Chile cuando dijeron "Y tal eclipse"? Y la gente se puso a cantar el himno. ¿Sabían qué iba a ocurrir en ese lugar? Gracias a qué? A las leyes de Newton, a las leyes de Kepler, ¿cierto? La física clásica nomás, ni siquiera tenemos que usar relatividad general. Con eso uno puede saber el tiro lo de... Ya. Ahora dice, según los científicos, ¿qué cambió la composición de la atmósfera primitiva? Entonces, ahí también pues, se conjetura que empezaban a aparecer los primeros organismos que empezaban a producir oxígeno, ¿cierto? Que cambiaron nuestra atmósfera. ¿Ya? O sea, hubo agua, ¿cierto? Y estos organismos que empezaron a producir oxígeno fue lo que creó esta atmósfera que nosotros tenemos, y que sería la alternativa a ver, la aparición de organismos que producían oxígeno. ¿Ya? Los demás no, los demás no produce oxígeno. Puede ser que igual llegue de otro lado algún cometa que tiene que haber llegado quizás con algún material, pero tiene que haber sido lo menos, ¿cierto? Al igual que hay otras teorías que dicen que eh, ciertos microorganismos venían en cometas, y como el cometa tenía como baja temperatura, pudo conservar los microorganismos, llegó a la Tierra, entonces hubo ahí como una especie de siembra de vida. Puede ser que así también. Hay otras teorías más como conspirativas que dicen que nosotros nos plantaron en la Tierra, nos crearon otros seres y nos mutaron con animales que ya habían acá en la Tierra, como han visto todas estas películas de ese estilo, ¿no? Son teorías, pues son teorías que quizás no están al mismo nivel de las teorías científicas, pero son explicaciones. Y esas, aunque parezca a veces chistoso o poco místico, conspirativo, hay que escucharlo porque puede ser que algo tengan de razón. Nosotros podríamos hacer lo mismo, podríamos llevar eh, a otro planeta y sembrar en otro planeta vida, ¿cierto? Podría ser que pueda hacer algo así. Ya, acá hay otra pregunta. Dice, la Luna tarda aproximadamente un mes en completar una órbita alrededor de la Tierra. ¿Ya? Todavía son como 27 días. Dice, en este movimiento se producen de vez en cuando, perdón, eclipses de Sol y Luna. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los eclipses es correcta? Dice, en los eclipses totales de Sol, la Luna oscurece totalmente en nuestro planeta. Ojo que ahí dice, eclipse total de Sol. ¿Cómo era el de Sol? Teníamos que ver que al medio estaba la luna, ¿ven? ¿Y se oscurece totalmente la Tierra? No, ¿cierto? Dice, en los eclipses totales de Sol, la luna oscurece totalmente nuestro planeta. B, los eclipses totales de Sol se producen solo en algunos lugares del planeta. Esa parece que es. Después letra C, los eclipses de luna se producen una vez al mes, aunque no todos se pueden ver desde el hemisferio sur. ¿Ya? Después, letra D, los eclipses totales de luna, sabemos que ahí estaba la Tierra entre medio. Se produce cuando el lado oscuro de la luna se orienta hacia la Tierra. Y después, la letra E, los eclipses de Sol y de Luna se producen en la misma fecha, solo que el de Sol se observa de día y el de Luna de noche, ¿no? Aquí debería ser la alternativa C.
Los eclipses de luna se producen una vez al mes, aunque no todos se pueden ver desde el hemisferio sur. Esa sería la corte, ¿sí? Ese es el eclipse de luna. La luna tiene que estar, entonces, al otro lado de la Tierra, acá. Aquí. El eclipse de luna es la Tierra la que tapa la luna, ¿cierto? Penumbra y umbra. Es el eclipse lunar, así que sería la alternativa C. Algunas de estas preguntas ustedes las pueden ver de nuevo en el DEMRE, entonces es la forma como DEMRE responde. ¿Y qué más quedaba de aquí? Eso era lo que quedaba de ahí, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Voy a pasar ahora a la guía de tierra para que hagamos esas preguntas y terminamos, ¿ya? Voy a compartirle aquí la guía de tierra, ya. Porque la guía de leyes de Newton fue lo mismo del PowerPoint. Entonces, en esta primera guía de tierra, nosotros no tenemos mucho. Yo no les coloqué materia, solamente les coloqué preguntas, pero en la segunda guía de tierra sí va a ir más materia, por si acaso. Dice acá, el transbordador espacial regresa a nuestro planeta después de su última misión. Entonces cruza la atmósfera en el siguiente orden. ¿Cuál sería el orden correcto cuando entra? Sabemos que el último, cuando el final, tiene que ser troposfera. Entonces, si nos olvidamos, inmediatamente podemos eliminar esto, ¿cierto? Porque sabemos que el último es la troposfera. Entonces, usted se lo puede aprender saliendo de la Tierra. La primera es la troposfera, después viene la estratosfera, así que mesósfera, ¿qué estaría mal? Después, ¿qué venía? ¿Mesósfera o termósfera? Venía mesósfera, ¿cierto? ¿Está bien? Y después termósfera, así que sería la C, ¿no? Esa es una, Sí, la sé. ¿cierto? Esa sería una pregunta de ENRE, son de modelos, pues que, como le digo, si ustedes ven los modelos de ENRE, son preguntas que le pueden hacer. Aquí, ojo que lo más importante es fijarse bien que dice que regresa, ¿ya? Porque si nosotros vemos cuando salimos de la Tierra, si salimos de la Tierra, sería troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, ¿cierto? La A está al revés. Por eso tienen que tener cuidado con los distractores. En este caso, la alternativa A es un distractor. Está totalmente al revés, pensando que sale de la atmósfera, ¿ya? Entonces, esta pregunta es solamente memoria, ¿se dan cuenta? No es más difícil que eso, por eso usted puede ocupar alguna técnica de memorización. Por ejemplo, si es troposfera, sería troposfera, después viene estratosfera, mesósfera, termósfera. No sé cómo se lo puede aprender, pero puede formar alguna palabra. Hay varias técnicas de estudio que sirven para aprenderse a hacer ciertas cosas de esa manera. Ya, ¿y qué le había dicho de los fenómenos climáticos? ¿Dónde se producen? ¿Dónde estamos nosotros, cierto? Hay que pensar que nos llega un rayo nomás, o nos llega un tornado en la casa, y eso ocurre en la troposfera, Troposfera. troposfera, ¿cierto? Eso. Y el proceso de acreción se produce ¿por qué? Porque se va a agregar material, ¿cierto? Ese es un argumento muy fuerte en contra de los terraplanistas, porque cuando se agrega material, los cuerpos que se forman tienden a generar estructuras que son esféricas o semiesféricas. Y entre más gravedad haya, más se aprieta el material y va a quedar mucho más lisa la superficie. Como hay ciertas estrellas de neutrones que son muy pesadas, la densidad es muy alta, y tienden a ser esferas casi perfectas por la presión que se genera ahí, ¿cierto? Y eso está muy medido, o sea, el terraplanismo por todos lados puede ser desacreditado. El proceso entonces de acreción tiene que ver con fuerzas gravitacionales principalmente. Esas son las que predominan, pero no quiere decir que las otras no existan. O sea, también puede haber fuerzas magnéticas si tenemos por ejemplo, como un planeta o algo de ese estilo, quizá no tan grande, pero que tenga material metálico. Quizá ese material metálico también se puede unir por ciertas fuerzas magnéticas, pueden haber carga eléctrica que hagan que se junten, como una especie de imán, una cosa así. Por
Entonces que también haya carga eléctrica involucrada, o carga magnética, como quiera verlo. ¿Cierto? Puede hacer que hayan imanes naturales, ¿cierto? Pero las otras son menores en comparación con la fuerza gravitatoria a nivel macro, domina la gravedad. Ya, y Julio Verne dice acá, si Julio Verne hubiera realizado el viaje al centro de la Tierra, o sea, el tipo va bajando, al avanzar hacia el núcleo, hubiese detectado, ¿vieron la película El Núcleo? Para que vean la película El Núcleo. Esa película del núcleo, creo que es del año 96 por ahí, muestra lo que hemos hablado un poco del núcleo externo. Véanla porque igual dice hartas cosas que son ciertas. Entonces, hubiese detectado sectores de densidad creciente cuando nosotros bajamos, ¿cierto? Eh, hay sectores que tienen mayor, mayor densidad, claro, hay mayor densidad. Por eso hay lugares donde se generan estos diamantes o que no se podían generar de otra manera, porque tiene que haber mucha densidad, a densidad alta, ¿cierto? Mucha presión, mucha temperatura. Y hay cada vez menos temperatura, falso, que la temperatura va aumentando, aunque sabemos que en el núcleo interno, que es metálico, sólido, ¿cierto? No es tan alta la temperatura como en el núcleo externo, ¿cierto? Pero en general tiende a aumentar la temperatura cuando vamos bajando. Y hay sectores sólidos y líquidos, eso es verdadero también. Por lo tanto, sería uno y 3. Y ahí también hay partes huecas. Y ustedes pueden ver, pues, ver la película El Núcleo y cuando muestra esas cavernas como de diamante, es algo cierto, que hay, deben haber ciertas cavernas que se formaron y hay ciertos diamantes, pero muy, muy al fondo, ¿cierto? Y parte hueca. Y eso se sabe ¿por qué? Porque nosotros podemos ver el perfil de velocidad de las ondas sísmicas cuando viajan alrededor de la Tierra. Después yo les puedo mostrar libros de geología que está calculado eso y muestra que efectivamente no es homogéneo la Tierra para abajo, sino que hay partes huecas, líquidas, otras más sólidas. Eso está medido, recontra medido. Después, en la 5 dice, respecto de nuestra Luna, se afirma que es la responsable de las mareas de nuestros océanos. O sea, eso es verdadero. Después dice, da siempre la misma No, cara a la Tierra. no, Eso también, no. eso es verdadero. ¿Qué? Siempre da la misma cara a la Tierra. ¿Y eso por qué pasa? Porque el periodo de rotación es igual que el periodo de traslación. Entonces siempre nosotros vemos la misma cara, siempre vemos la misma carita. O sea, nosotros siempre vemos esta misma cara, así está en la Tierra, siempre la vamos a ver igual, porque el periodo de traslación con el de rotación son iguales. Siempre vemos la misma cara a la Luna, a la de la Luna. Después dice, tiene cuatro fases claramente definidas, verdadero. Por lo tanto, ¿cuáles son incorrectas? Ninguna es incorrecta. ¿Ya? Mm, Ya. Vean entonces los modelos de EMRE, exactamente estas preguntas han salido, eso no es invento mío, sino cómo exactamente pregunta de EMRE. ¿Ya? Y de hecho esta pregunta de la cara que da a la Tierra, hay otras preguntas donde da como una explicación de por qué pasa eso. La 6 dice, fisura de corteza terrestre sobre la cual se acumula un cono de material fundido, de materia fundida y sólida que es lanzada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. Esta afirmación corresponde a, en el que está definiendo un término, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Plaga tectónica, cordillera, terremoto, volcán, volcán, ¿cierto? volcán. El volcán. Bien, 6D, está bien. Y acá los movimientos de la Tierra también dijimos que eran cuatro: traslación, rotación, que son los principales, y estos otros que no los percibimos, son correctas, la E, todas, Ay, la E, ¿cierto? Y después, en la 8 según el modelo de Kepler, el Sol se encuentra, bueno, en el modelo de Kepler, no sé si puedo dibujar una elipse acá, pero voy a tratar de hacerlo. Ahí está una elipse. Y nosotros ah, dibujamos el Sol por acá. El Sol está en un foco. Acá hay un foco y acá hay otro foco. En el otro foco no hay nada, ¿cierto? Aquí está el Sol y la Tierra anda por aquí dándose vuelta. Entonces, según el modelo de Kepler, este modelo de Kepler es antes de Newton, por si acaso, antes de la teoría de gravitación de Newton. Antes de eso ya estaban las leyes de Kepler, las tres leyes de Kepler.
Dice A, orbitando en órbita elíptica en torno a la Tierra. Falso. ¿Cierto? En el punto central de la órbita descrita por la Tierra. No, porque ahí está hablando de una circunferencia. En uno de los puntos focales de la órbita descrita por la Tierra. Es así. En uno de los puntos focales, o sea, en un foco se ubica el Sol. ¿Ya? Como les decía, si el planeta está más alejado de la estrella, la órbita tiende a ser más elíptica que cuando está más al centro, cercana a la estrella. Y después la letra D dice oscilando en torno al punto focal, no. Después la otra, oscilando en torno al punto central de la órbita, tampoco. Sería 8C. Entonces, la ley de Kepler, yo creo que las puedo colocar después en una guía, las tengo, pero no estoy realmente seguro si lo van a preguntar. Puede ser que, puede ser que lo pregunten igual. 9. Dice, ¿cuál es considerada la causa inicial del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra? ¿Cuál sería eso? Porque dice causa inicial o principal, la más importante, porque sabemos que la atracción entre la Luna y el Sol puede causar un poquitito, pero no es la principal. La principal tiene que ver en cómo este magma que se mueve va a afectar lo que esté arriba, ¿cierto? La astenosfera, la, la litosfera. Entonces son las corrientes de convección del manto. ¿Sí? Sí, eso tiene que ver un poco con la teoría del calor, así que sería 9C, las corrientes de convección del manto. Eso es lo que va provocando que las placas tectónicas se vayan moviendo. Hay dilataciones, contracciones, depende cómo afecte el calor ahí, pues si el suelo absorbe bastante calor o no, va a haber más o menos dilataciones, ¿cierto? Se generan ciertas zonas de fracturas, ¿cierto? Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo creo que con eso estamos bien por ahora.